Muy buenos días para todos. Un gusto saludarle, doctor Francisco Garrido. Es para mí muy importante hacerla en el contexto en el que estamos comentando para este congreso, debido a que la temática de la estrategia ha sido parte de mi historia de los últimos años de investigación, ha sido para mí una temática relevante dentro de mis trabajos de investigación y trabajo aplicado en empresa. Así es que comentarles sin más cómo vamos a abordar esta perspectiva. Y esto porque durante estos primeros momentos de esta jornada, donde hemos escuchado interesantes presentaciones, se ha reiterado la palabra estrategia y se ha reiterado también una perspectiva de cómo la estrategia está vinculada a las temáticas de comunicación que estamos comentando. Eh, es interesante constatar que en distintas partes del planeta y en distintos centros de investigación siempre me toca reiteradamente escuchar que la estrategia ha sido víctima de su propio éxito, como la defino yo en mis trabajos. Y normalmente cuando se quiere decir que algo es importante, se dice que es estratégico para embeberlo, digamos, de una cierta aura, ¿no? Todo un tema relativamente nuevo, se refiere en buena parte a un estudio que estuvimos haciendo con universidades americanas y europeas y latinoamericanas, de donde extrajimos muestras y parte del universo de estudio, entre el año 2017 y 2020. Acabamos de cerrar el estudio en el mes de agosto y vamos a tratar de comprender cómo se crea cómo se creó esta brecha, qué tan amplia es hoy día esta brecha entre management, comunicación y estrategia, y vamos a intentar también resolver o dar algunas ideas de cómo se puede recomponer esta brecha, que es lo que a mí realmente me parece muy interesante. Estas dos dimensiones, la dimensión de la empresa y la comunicación, donde para mí entonces, como ya he dicho, existe de una parte la dimensión de las ciencias empresariales y de otra parte la dimensión de las ciencias de la comunicación, pero ambas confluyen evidentemente en que son disciplinas de ciencias sociales, como también confluyen, o debieran confluir, el pensamiento que creamos desde la academia y el pensamiento práctico que se desarrolla en el mundo empresarial. Creo que todas estas dimensiones son confluyentes y es por eso que a esto le llamamos el modelo convergente de trabajo, de investigación y de aplicación. Y buscando y trabajando con el tiempo me di cuenta que mi manera de aproximarme a esta dimensión desde el punto de vista práctico y teórico y la que mejor sintetizaba los intereses de todas estas disciplinas y estas dimensiones era el concepto de estrategia. Entonces, para mí la estrategia me ha servido de un puente, tanto intelectual como práctico, para buscar coincidencias entre estas dimensiones y disciplinas. Una pregunta que nos hicimos en algún minuto, en algunos trabajos, hace algún tiempo ya, fue si había alguna posibilidad de que funcionara la comunicación sin la estrategia. Y nos dimos cuenta que eso era una imposibilidad en sí misma, dada la naturaleza humana de la comunicación, pero también nos dimos cuenta con el tiempo que era imposible que la estrategia funcionara sin comunicación. Porque aun cuando esto nos pueda parecer evidente a las personas que tenemos intereses en los temas de la comunicación, en el mundo de la empresa, no suele ser tan claro. Yo aquí he escuchado también que es que tenemos que preocuparnos de ser buenos intérpretes de la estrategia en términos comunicacionales para la organización, y eso está muy bien. Sobre lo que quiero llamar la atención es que no siempre las personas que están a cargo de la estrategia ahora y del diseño y pensamiento de la estrategia de la empresa tienen tan claro como quisiéramos cómo se formula una estrategia, ¿no? Y esto es un secreto a voces desde la década pasada, un trabajo de un colega muy querido mío, David Collis, en Harvard Business School, con quien compartimos y con quien estamos trabajando incluso en un libro en conjunto. Llamó mucho la atención porque es un secreto a voces de que hay muchas directivas y directivos, incluso formados en las escuelas de negocio más sofisticadas del planeta, que no son capaces de explicar cuál es la estrategia de su organización. Y esto me ha tocado verlo a mí en la práctica también, no solamente en una sala de clase más o menos sofisticada de posgrado, sino también en el mundo de la experiencia práctica en concreto en consultoría y trabajando con directivas y directivos y presidentes y vicepresidentes de compañía.
Entonces, cuando hablamos de alfabetización estratégica, estamos hablando en el fondo de poner pausa, tomarnos un respiro y poner las cosas en orden. Es decir, primero pensemos en si realmente el tema de la estrategia es importante para el desarrollo de nuestra especie y de nuestras organizaciones en particular. Y esto se explica antropológicamente en los trabajos muy recientes de Yuval Noah Harari, si a alguien le interesa, sobre todo en Sapiens, se explica desde el punto de vista antropológico en nuestra necesidad de anticipar el futuro, es parte de la naturaleza humana, y la estrategia tiene que ver con anticipación de futuros, por eso ha sido tan persistente el estudio de la estrategia desde hace más de 3100 años en la historia relatada. Esto, por supuesto, es anterior a Sun Tzu, estamos hablando de Tai Kung, del año 1300 aproximadamente antes de Cristo, en China comienzan estos primeros relatos sistematizados. Entonces, la relevancia del tema estriba en que, de una parte, ha habido en la historia reciente de las organizaciones, estamos hablando desde fines del siglo XIX y hasta lo que va del siglo XXI, una separación de la estrategia en dos mundos que debieran ir naturalmente unidos. Comunicación y management siempre debieron estar unidos en la perspectiva de solucionar un problema en común, que es el desarrollo, crecimiento y mantención de la organización y del tiempo, independiente de la transferencia de riqueza que se haga a la organización, es decir, si cambian o de manos, etcétera, o como decía Schumpeter, si se producen procesos de destrucción creativa. Por otro lado, hay el fuerte crecimiento de la investigación aplicada desde la segunda mitad del siglo XX, tanto en management, por ejemplo, por supuesto, como en comunicación, y también un traslado desde la lógica de la estrategia del mundo puramente militar, pensada para la lógica del conflicto, a la lógica de la organización, no obstante, con una visión un poco reduccionista que nos legó ahí Porter, con la visión de que la estrategia era solamente para competir, lo cual está equivocado porque también es para compartir y, por supuesto, para el conflicto como fue parte de su historia, aun cuando sea su aspecto menos amable y menos deseable. En tercer lugar, en este tema se cristalizan dos especialidades que son aparentemente divorciadas, como ciencias de la comunicación y ciencias económicas, cuestión que en nuestra perspectiva y en mi grupo de trabajo lo vemos como algo que ha sido ficticiamente divorciado. ¿Por qué ocurrió esto? Porque en el siglo XX ambas disciplinas se fueron dividiendo a partir de distintos intereses en las business schools o escuelas de negocios y las facultades de comunicación. Y esto tiene que ver con el fenómeno también de la división y la segmentación de la disciplinaria y también organizacional y del mundo en general, en las perspectivas tanto de la administración científica como de las divisiones políticas que ocurrieron en el siglo XX y las divisiones propias empresariales y las perspectivas propias del siglo XX también. Entonces tenemos a comunicadores y managers de una parte aparentemente divorciados, pero sabemos que las dos dimensiones debieran estar completamente conectadas. Y esa es entonces la idea que quisimos elaborar y avanzar e intentar resolver en algún aspecto en este trabajo, en este estudio. Que tienen en común los temas de comunicación y de management desde la perspectiva estratégica es que, como ya decía, ambas disciplinas pretenden en lo más alto de la cúspide organizacional contar con directivas y directivos. Los de management pretenden ser CEO y los de comunicación CCO, ¿no? Chief Communications Officers y CEO o Chief Executive Officers. Traduzcámoslo al castellano, da igual, podríamos estar hablando de directivas o directivos de comunicación y directores generales o gerentes generales, como se la tendió a llamar en buena parte del siglo XX a los directivos de cargos más altos o directores ejecutivos. Ambos tienen en común entonces necesidad de formación estratégica y ambos tienen en común que su formación estratégica ha sido completamente insuficiente. Entonces ocurre que ambas disciplinas, y esto que parecía ser un tema muy recurrente en comunicaciones en la década del 80, el 90, incluso hoy día, en algunos comentarios que vemos en el chat se releva esto, daba la impresión de que comunicación iba buscando su identidad, ¿no? Y su identidad incluso en temas directivos. Tenemos que probar nuestro valor, el valor de la comunicación interna en la empresa, etc. Esto también ocurrió del management. No es propio solo de la comunicación.
Por tanto, ambas disciplinas han ido buscando una cierta inserción y validación en las esferas directivas de las organizaciones para validar su función en toma de decisiones, que por supuesto en el management probablemente tuvo algunas facilidades adicionales, dado que los formados en esas disciplinas, ingenierías industriales, ingenierías en administración, dirección y administración de empresas, estaban teóricamente formados desde su ADN para estas labores, aun cuando desde la perspectiva estratégica, como ya digo, el estudio nos vuelve a mostrar una secreta voces, que es que han sido insuficientemente formados. Entonces, ambas disciplinas buscan una cierta visibilidad en el mundo organizacional, pero no se han tendido suficientes puentes de conexión entre ambas. ¿Qué problemas directivos tienen en común entonces? Que se ha carecido de una formación estratégica integrada tanto en management como en comunicación, y que estos cierres de brechas formativas contribuirían, si logramos generar estos cierres y una mejor formación estratégica, tanto en comunicación como en management, serviría y contribuirían para una mejor sinergia o sinergia entre ambas disciplinas. Ahora, nuestro estudio se hizo entre el año 2017 y 2020 y buscó describir las principales escuelas y modelos propios de la formación estratégica oriental y occidental, aportar a la comprensión y disminución de las brechas de formación estratégica en ambas disciplinas y aportar a la convergencia teórico-práctica entre ambas disciplinas. Contrastar esto con la opinión de educadores en el área de posgrado principalmente y de formación ejecutiva, no así en el pregrado o grado, como se le suele llamar en Europa, para encontrar estas brechas formativas mirando hacia el siglo XXI. La estructura, podríamos decir, de esta investigación fue análisis documental, consulta a expertos y encuesta a docentes con un universo de centros de estudios principalmente americanos y europeos. Ya en una próxima edición incorporaremos, cuando digo americanos, digo también latinoamericanos. Pero en una próxima edición también incorporaremos probablemente centros de Asia, ¿no? Seguramente Japón, seguramente China. ¿Qué resultados tenemos acá que podrían ser interesantes compartir? Un primer resultado es que nos muestra el estudio que la formación estratégica de los graduados en estas disciplinas ha sido poco sistemática. Esto quiere decir que las escuelas de formación, ya sea en comunicación o en management, las facultades que forman profesionales en comunicación y en management para el ámbito de la toma de decisiones directivas, sumamos en esto un máster o un magíster en comunicación estratégica, un MBA o MBA Executive o un magíster en estrategia o en toma de decisiones estratégicas, de ese tipo de programas estamos hablando, han sido poco sistemáticos en la enseñanza de lo que entendemos por aquellas formación estratégica y por aquellas habilidades mínimas estratégicas que tienen que desarrollar estas directivas y estos directivos para aprender primero a pensar estratégicamente, luego a diseñar y formular la estrategia, luego planificar la estrategia y luego comunicar la estrategia para que pueda ser ejecutable. La enseñanza, por otro lado, estratégica está generalmente ausente o es insuficiente en la formación disciplinaria, tanto en dirección de empresas como en comunicación. Eh, ¿Qué nos dicen los docentes, quienes contestaron la encuesta cuando se les pregunta cuáles son las herramientas que se suele usar para enseñar estrategia? Los docentes del estudio tienden a decir que lo principal, lo que más usan es el FODA, ¿no? Que es una metodología digamos que sencilla, que es simple y que permite iniciarse y dar los primeros pasos en nuestro trabajo de análisis estratégicos, pero que es completamente insuficiente cuando uno quiere hacer un trabajo de análisis, por supuesto que más profundo, como las empresas se refieren, ¿no? Más propio de las metodologías de análisis de escenario que de estos primeros pasitos para ordenar algunas ideas. Por otro lado está que en un 17% dicen que al enseñar, una de las herramientas que usan para enseñar estrategia en sus salones de clases vendría a ser la planificación. Y la planificación más bien es un sistema para ordenar algo que ya fue pensado y ya fue analizado, ¿no? Por tanto, como sabemos, mucha gente al hacer planificación estratégica más bien opta por copiar y pegar y poco de novedad o poco de construcción intelectual propia tiene porque no se hace el ejercicio necesariamente previo, que es el ejercicio de pensamiento estratégico.
También se utiliza mucho el tema de las 5 fuerzas de Porter. Tomemos en cuenta que el mismo Porter reconoció en el año 87 que las 5 fuerzas, perdón, 97, que las 5 fuerzas competitivas eran insuficientes. Y agreguemos a esto que la compañía de Michael Porter, su consultora, quebró aproximadamente hace unos 7 años atrás. Luego está que la gente, los docentes dicen que trabajan con diseños de misión, de visión, de objetivo y un poco al final también de indicadores. Cuesta entender cómo se trabaja con indicadores cuando el resto de la arquitectura de diseño estratégico no está bien clara ni está bien resuelta, ¿no? Luego, otro elemento que nos muestra el estudio es que, basado en esta evidencia, entonces no es razonable que esperemos un aporte estratégico de tipo sistemático, porque probablemente de momento más bien podemos esperar un aporte de tipo aleatorio, azaroso, como suelen indicar bastantes autores, incluido Collis ahí, entre otros, que es que más bien tenemos aportes azarosos o poco sistemáticos porque no hay una formación sistemática clara en la formación estratégica de nuestras directivas y directivos, ya lo digo, desde la perspectiva de comunicación y de management, en el caso que está mostrando nuestros resultados. Otro resultado que tenemos acá es que si se les preguntó a los docentes si cuando ellos enseñaban estrategia en sus salones de clases, estamos hablando principalmente de posgrado, había una disposición favorable, en su mayoría el 63% dice que la disposición es alta y un 27% muy alta. Eso quiere decir que hay mucho interés por los estudiantes por entender y comprender de qué hablamos cuando estamos hablando de formación estratégica. Hay una disposición muy favorable hacia el aprendizaje estratégico. Otra cosa distinta es si estamos enseñándolo bien, que es distinto. Pero sí hay interés por parte de las personas y eso es un buen antecedente. Luego es necesario definir entonces las habilidades y competencias para la formación estratégica del siglo XXI. Nosotros sabemos que las 3 habilidades de pensamiento estratégico mínimas, las 3, son el pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento metacognitivo en función, por supuesto, de la formación estratégica. De eso ya podemos comentar quizás en otra ocasión. Por ahí pueden encontrar algún trabajo mío y de otros autores. En mi caso personal, puedes descargar de mi página de ResearchGate o mi página web algunos artículos gratuitos sobre estas temáticas. Luego, respecto de la obsolescencia del conocimiento estratégico, los mismos docentes reconocen aquí, en esta pregunta, la número 13, que ellos cargan con una cierta cuota de obsolescencia sobre el conocimiento estratégico. O sea, reconocen brechas propias, debilidades propias como docentes, como profesores, para enseñar la estrategia, y dicen que en un 64% encuentran que su obsolescencia es alta, ¿no? Un 9% alta, un 22% la califica de indiferente, etcétera, pero creo que es un muy buen ejercicio de reconocimiento, reconocer que hay una cierta obsolescencia y que hay que mejorar ahí. Eso ya es el 50% de la solución, la tenemos en la mano cuando alguien reconoce que tiene una debilidad. Y luego, en la 22 se pregunta si los estudiantes aprenden mejor sobre estrategia de manera interdisciplinaria. Y ya empezamos a hablar acá de cómo reunir de manera interdisciplinar a estudiantes de posgrado en comunicación y management, y un 73% de docentes de los distintos tipos de programa nos dicen que están de acuerdo, que se podría lograr un mejor aprendizaje estratégico de un punto de vista interdisciplinario. En la número 15 les preguntamos cuál es la relación de la enseñanza estratégica con la disciplina que ellos enseñan. Nos dice que la relación es muy alta y por tanto hay mucho interés en la formación estratégica, en la disciplina que ellos enseñan, que cada profesional que está aquí enseña. Los docentes valoran esta formación convergente y también porque entienden que aporta al desempeño profesional. Eh, Cuando se les pregunta si ellos creen que sus estudiantes tienen una necesidad de formación estratégica interdisciplinaria, la mayor parte de la muestra dice que sí, que la mayor parte de los estudiantes se beneficiarían si lográramos reunir en un aula, por así decirlo, estoy extremando el ejemplo, a estudiantes de MBA con estudiantes de máster en comunicación. Habría mucho beneficio mutuo de ese conocimiento y de esa mejora en el conocimiento y la aplicación. Es decir, lo mínimo que se reconoce es que hay un interés, hay una brecha en común en formación estratégica y que ambos se beneficiarían de mejorar esa brecha en formación estratégica y en comunicación de la estrategia.
Ya dijimos la importancia que tendría la formación de la enseñanza convergente. Se dice que la enseñanza estratégica principalmente ha sido reservada para el posgrado, se enseña poco en el pregrado. También parte de los docentes acá reconocen que lo usan al posgrado en un 39% y un 36% dice que aplica estos conocimientos en las tesis de los estudiantes. 15% en prácticas y un poco ahí también estudios de grado, pero en grado sería o pregrado o licenciatura sería lo más bajo. Creo que habría que aumentar ese rango de formación en pregrado. La enseñanza estratégica entonces se ha enseñado para el posgrado y por supuesto que estamos trabajando acá, como muestra este gráfico, en dos dimensiones, en management y en comunicación. Luego, para recomponer entonces las sinergias entre comunicación y management, nosotros vemos ahí que creemos que una de las formas de componer esta brecha estratégica formativa es entender que la mejor enseñanza estratégica de nuestras y nuestros estudiantes, si están mejores formados, también les vamos a lograr, les vamos a ayudar a lograr una mejor inserción laboral. Los docentes y los consultados en la encuesta y en el estudio nos dicen que ellos confían en que a mayor formación estratégica, mejor formación y mejor inserción laboral de sus egresados. Por tanto, aquí hay un tipo de formación que vendría a incidir, como muestra el gráfico, de manera alta o muy alta en la inserción laboral a nivel directivo de nuestras y nuestros egresados. Los ejercicios entonces directivos formados en ambas disciplinas, tanto en comunicación como en estrategia, han sido insuficientes hasta ahora y por tanto es fundamental incorporar una llamada por nosotros y por mi equipo de trabajo alfabetización estratégica en el mundo formativo de la universidad, ya sea a nivel de licenciatura, pregrado y carreras o grado, como también a nivel de posgrado, donde estaría la formación ejecutiva y la formación de posgrado definitivamente tal, como magíster y doctorado, para mejorar este nivel de brechas que presentan ambas disciplinas. Es decir, si logramos disminuir esas brechas, vamos a beneficiar a ambos tipos de profesionales, a ambos tipos de egresados, y con esto también vamos a estar colaborando con este objetivo central, que es mejorar el desempeño de nuestras y nuestros profesionales, nuestras y nuestros egresados en el mundo de la empresa. Esto es lo que quería entonces compartir con ustedes hoy día y les agradezco mucho este espacio. Por supuesto, el estudio es más amplio, tiene algunas derivaciones asociadas, vamos a estar publicando cada vez más papers y trabajos prácticos, digamos, desde el punto de vista de revistas científicas, por una parte, pero también revistas para practitioners. Y quedo completamente abierto a que podamos conversar sobre esta temática e intentar responder algunas consultas. Muchas gracias. La estrategia en su momento, digamos, de diseño más óptimo se hace de manera colectiva. Lo que siempre es recomendable que se haga de manera colectiva, por tanto respondería a un tipo de modelo que conocemos como bottom-up, ¿no? Que se construye desde las bases y se van tomando todos los antecedentes para construir hacia los directivas y directivos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Eso viene con el cargo de directiva o directivo y es algo que nadie puede negar ni desconocer. No obstante, en situaciones de crisis y en situaciones de dificultad de toma de decisiones, digamos que difíciles y en momentos de coyuntura, no se pueden hacer ejercicios de tipo bottom-up, no se pueden hacer estos ejercicios colectivos de construcción y de formulación y de diseño estratégico. Por tanto, depende mucho del contexto en el que estamos trabajando. Todos desearíamos que fuera una construcción colectiva, pero cuando hay momentos de dificultad, momentos críticos, ni siquiera quiero decir de crisis, quiero decir coyunturas, por ejemplo, el diseño estratégico más bien se convierte en un top-down, se construye desde arriba hacia abajo, con equipos más pequeños, con profesionales idealmente expertas y expertos, y, y por supuesto que se hace con un diseño que todos esperamos que tenga un impacto tanto en el tiempo real y momento presente como en el tiempo futuro. No es correcto pensar que la estrategia solamente se construye para el largo plazo. Eso nunca ha sido parte de la arquitectura original de la historia universal de la estrategia. No lo van a encontrar allí.
pero en realidad los tiempos para toma de decisiones están en función de cada industria y cada tipo de modelo de negocio con el que estamos trabajando. Recomiendo trabajar con un mínimo de 3 habilidades, que son la habilidad de pensamiento crítico, de pensamiento creativo y pensamiento metacognitivo. Voy a poner, si me permiten, un ejemplo personal. Yo doy clases de pensamiento estratégico en distintos programas de MBA, de magíster y doctorado, y a lo que busco atender en el desarrollo de habilidades de mis estudiantes son estas 3 dimensiones mínimas, estas 3 dimensiones de habilidades de pensamiento. Pensamiento crítico para que ellos hagan un ejercicio frente a una situación, frente a la necesidad de resolver los objetivos que nos puso una compañía, intentar resolver de manera crítica lo que estamos viendo en el entorno y el análisis a través de metodología de análisis de escenario, para tomar una decisión que busque abordar la realidad más allá de lo evidente, más allá de aquellos antecedentes que están, digamos, que en la superficie de la toma de decisiones. Nosotros no nos podemos permitir eso, tenemos que navegar como expertos en información y en comunicación de manera más profunda para tomar decisiones que impactan, por supuesto, a todo un colectivo. Es una tremenda responsabilidad. En segundo lugar, el pensamiento creativo es muy importante y esto supone tanto encontrar respuestas y soluciones a cuestiones que no existían previamente en la organización, como en el contexto si uno quiere cooperación o competitividad o conflicto en que está la organización, para generar valor. Como todos sabemos, quizá, en verdad, quisiera, si no recordarlo, se tiene que crear tanto riqueza como valor en la organización. La riqueza proviene de lo que existe en la organización y el valor proviene de lo que existe. Por tanto, crear valor es más cercano a la creatividad que otras áreas disciplinarias. Lo curioso de esto es que normalmente nos enseña creatividad en las escuelas de negocio y en las universidades, pero es muy valorada y aplaudida la creatividad o aquellas personas que son creativas, tanto en el mundo de los negocios como en el mundo organizacional en general. Y el tercer aspecto es el del pensamiento metacognitivo, es decir, aprender a pensar en cómo estamos pensando, para no caer en estas respuestas fáciles de recetas que le encanta a la escuela americana, por ejemplo, los libros de management, decirnos, mira, estos son los 10 pasos para ser una buena estratega, o los 10 pasos para diseñar una buena estrategia. En verdad, ese es el camino, como decía Kenichi Umage, autor de La mente de la estratega. Ese es el camino más fácil para equivocarse, y qué bien por su competencia si usted está pensando usar uno de esos mecanismos que son copiar y pegar o copiar por allí alguna receta, porque eso es fantástico para la competencia, pero muy malo para su empresa. De alguna manera intenta explicar que tenemos que ser buenos decodificadores de la mente de los propietarios o de lo que nosotros llamamos en estrategia los mandantes de la estrategia, para hacer una apropiada traducción de esto que yo llamo en mi libro Comunicación Estratégica la anticipación simbólica de la acción estratégica. Creo que ahí está uno de los valores elementales, fundamentales y más enriquecedores de la comunicación. Y me quieren visualizar opciones de escenario. Cuando normalmente uno habla de escenario A, B y C, está hablando del componente de escenas tipo A, B y C y del diseño estratégico para tres opciones al menos. Y ahí podríamos hablar de casos muy interesantes de compañías con las que nos ha tocado trabajar, tanto en el mundo del retail como en banca, como en telefonía, donde, si bien es cierto, el diseño de escenario no nos prepara para una realidad fuertemente cambiante como nos tocó este año con COVID. Nadie podría haber dicho que planificó un escenario particularmente para este año. Sí, el diseño de escenarios lo que nos permite es que la organización prevea y anticipe posibles vías de acción que sean positivas para sus objetivos. Obviamente el diseño estratégico se hace a medida, es un traje a medida para cada organización y para cada contexto en el que estamos visualizando. Se van a mantener el tiempo las condiciones de tendencia, de coyuntura o de episodio. Algo que es esencial y que no tenemos que olvidar nunca, creo yo, y que estamos hablando finalmente de la persona humana.
lo que convoca y concerta todas estas distintas formas disciplinarias que adoptó la estrategia en sus distintos momentos históricos, donde se han dado ciclos, ¿vale? Si estudiamos a los sociólogos, que por supuesto son los que están encargados de estudiar los ciclos largos dentro del comportamiento humano, tanto en las organizaciones como en las sociedades, vamos a ver que hay tres formas de relacionamiento que se repiten y que son, lamentablemente, podríamos decir, cíclicos. Bueno, lamentable o favorablemente, como todo en la vida. Hay tres ciclos que son los de cooperación, competencia y conflicto. ¿Por qué traigo esta colación? Porque la estrategia en general, en la primera etapa, que nosotros en las escuelas de pensamiento estratégico llamamos la etapa si queremos militar, ¿no? O bélica, se exacerbó el ciclo de conflicto, es decir, la estrategia pensada para la guerra no tiene otra lógica que no sea la del conflicto, generarlo o evitarlo en un extremo, ¿no? Y como usted bien decía, por supuesto ahí tenemos cultores orientales, ¿no? Como Sakaiya, como Sun Tzu, como Tai Kung, como otros, como en India, por supuesto, uno muy interesante que es Chanaka Kautilya, y también tenemos cultores occidentales importantes, como usted nombraba en algún minuto, la oveja negra de la familia, que es Nicola Machiavelli, pero también tenemos digo la oveja negra de la familia porque en verdad él rebasa el único límite que tiene la estrategia, que es la ética, que es la única limitación que tiene esta disciplina, lo cual es fantástico. Pero también tenemos a Carl von Clausewitz, que es muy interesante, creo hoy día, rescatarlo, porque una colega mía de Oxford, el año 2016, demostró que el libro de él, que es el libro occidental más importante de un intelectual occidental, que se llama On War o de la guerra, lo escribió con su mujer. Es un libro de coautores, es un libro de un matrimonio, del matrimonio von Clausewitz. Y esto creo que es muy bonito rescatarlo, porque si vemos la historia también de la estrategia, la mujer ha estado bastante invisibilizada, y aquí vemos que sin ninguna razón, ¿no? Por tanto, creo que es muy bonito que el libro del intelectual o de los intelectuales occidentales más importantes sea de una pareja. Y ahí estaba entonces la lógica de la estrategia para el conflicto, ¿no? En la guerra. Luego en el siglo XX, como usted bien decía, autores de management y de distintas disciplinas que aportamos desde la perspectiva de la organización, donde fue una efervescencia también de la lógica de la estrategia para la competencia. Fundamentalmente a partir del año 80, cuando Porter escribe su libro famoso ya, On Competition, en competencia, y convenció a buena parte de las escuelas de negocios de que la estrategia solo era para competir. Yo fui exalumno de Porter y fui siempre muy crítico de él, porque en verdad la historia de la estrategia nos mostraba que la estrategia no solo era para competir, sino también para cooperar y también, por supuesto, para el conflicto. Entonces, hacia el siglo XX comienza a surgir una escuela de pensamiento entre las que yo me inscribo, de autores que pretendemos relevar el valor de la estrategia cooperativa. De hecho, estamos trabajando en un libro que vamos a publicar el próximo año, que se llama On Cooperation, en cooperación, o de diseños estratégicos cooperativos, donde por supuesto que juega un mayor rol la presencia de la humanización de la comunicación y de distintas disciplinas en la perspectiva estratégica. Nosotros pensamos que hacia el siglo XXI el paradigma que podría irse consolidando es un paradigma de convergencia. Por eso es que le hemos llamado así a este grupo de trabajo, de convergencia estratégica, en el sentido de que de una parte la escuela oriental y la escuela occidental comenzamos a tomar lo mejor de cada uno en esta modalidad que usted decía, a veces ecléctica o a veces integrada, holística más bien, yo diría, como usted decía, y por supuesto también de disciplinas que parecían separadas o divorciadas y que no tienen ninguna razón de parecer divorciadas. De hecho, un último detalle, la comunicación siempre formó parte del diseño estratégico desde la historia milenaria de la estrategia. No se entiende a un buen estratega ni una buena estrategia sin la arenga. Y arengar, o arringuis, que de ahí viene la palabra, significa comunicar al círculo cercano de toma de decisiones lo que vamos a hacer. Por tanto, eso nos dice de manera muy clara que la estrategia siempre requirió de la comunicación para su diseño y su implementación en el campo de batalla o hoy día en el mundo, digamos, organizacional. Está en su ADN. Creo que la realidad es muy porfiada, Janine. No nos queda otra alternativa que trabajar con el diseño de teoría del caos.
Yo además creo que yo siempre hago un ejercicio con mis estudiantes en clase, que es que les pido que comparen eso con lo que ocurría a inicios del siglo XX, cuando Claude Shannon y Warren Weaver diseñaron la teoría, si usted recuerda, matemática de la información. ¿Por qué? Porque, claro, tenía mucho sentido en esa época decir que mayor información, menor incertidumbre. Era inversamente proporcional. Y cuando hacemos ese mismo análisis hoy día, a la luz de la teoría del caos, nos damos cuenta que mayor información hay mayor incertidumbre. Es directamente proporcional. Y eso hace un cambio radical en la manera en que tenemos que enfrentar los análisis y también vuelve nuevamente a provocar que estemos más preocupados de una buena formación de nuestras directivas, de nuestros directivos, de nuestras comunicadoras, de nuestros comunicadores, porque digamos que tienen sobre sus hombros una mayor responsabilidad. Tienen que ser todavía mejores analistas de la realidad en profundidad que lo que debieron ser profesionales equivalentes a ellas y a ellos a inicios del siglo XX. Hoy día les toca un escenario mucho más complejo. Yo me quedo con una frase de Yuval Noah Harari de su libro 21 lecciones para el siglo XXI. Me quedo con la primera frase del primer párrafo de la introducción del libro, y es solo lo que recomiendo, cuando él dice que en el siglo XXI claridad es poder.